Hola, yo soy Hugo y a nombre de Código IoT te doy la bienvenida. En este video trataremos sobre la sección 5. Aquí puedes observar un resumen de la sección 5 y adicionalmente puedes ver un pequeño resumen del video. En esta lección aprenderemos lo siguiente: qué es una señal eléctrica y cómo representar información con ella, cómo utilizar un sensor de humedad de tierra e interpretar la información que proporciona, monitorear el valor del sensor a través de USB. Bien, para continuar haz clic en el tema de midiendo humedad de suelo. Midiendo la humedad de suelo. En esta lección lo que haremos es ocupar un sensor de humedad de suelo. El sensor de humedad de suelo tiene como resultado un voltaje analógico, es decir, es un voltaje que va cambiando según la humedad detectada. Lo que el microcontrolador necesita para poder detectar este voltaje es un convertidor analógico digital. Existen ya varios convertidores analógicos digitales construidos adentro del Particle Photon. Es por eso que tiene 6 pines de lectura analógica. Lo que sucede cuando tú conectas un voltaje entre 3.3 volts y 0 volts es que hay una serie de circuitos que se van activando internamente y que van determinando cuáles de ellos se han activado. Hay 4096 de ellos, es lo que da la resolución, es lo que da el número que vas a ver en la lectura analógica. Y bien, según el voltaje es la cantidad de estos sensores que se van a ir activando. También es importante mencionar que las lecturas analógicas solamente pueden ser realizadas en voltajes entre 3.3 volts y 0 volts, ya que es el voltaje al que trabaja el fotón. Si tú le pones voltajes negativos, no los va a detectar, ya que se requieren circuitos internos adicionales con los que el fotón y básicamente ningún otro microcontrolador cuentan. También, si le pones voltajes mayores a 3.3 volts, es posible que lo dañes, así que te recomendamos que no lo hagas. Ahora continuaremos con el siguiente tema. El siguiente tema se llama componentes necesarios. Aquí es donde verás los componentes que hacen falta para realizar el prototipo de esta sección. Por favor, dirígete a tu kit y encuentra los siguientes componentes. Recuerda que esto es adicional a tu fotón y a la protoboard. En este caso yo ya tengo mi protoboard sin ningún otro componente, ya los quité del ejercicio anterior. Y me dice cables jumper, los cuales voy a tomar aquí. Y ahora acá en mi kit voy a encontrar el sensor de humedad. Listo. Este es mi sensor de humedad. Ahora, para que veas el sensor de humedad con mayor detalle, voy a pasar a la otra cámara y voy a hacer un zoom. Una vez que has ubicado los componentes, haz clic en el siguiente tema. Ensamblando circuito. En este caso, este circuito es bastante sencillo. No requiere ningún componente extra más que el que le coloques los jumpers a tu sensor. Hay algo importante que mencionar aquí sobre el sensor. Aunque nosotros compremos siempre con el mismo proveedor los componentes que vienen en tu kit, los proveedores tienden a hacer pequeños cambios que no afectan el funcionamiento, pero que sí pueden cambiar el formato del sensor. En este caso, tú puedes observar que yo tengo un sensor que tiene un conector para ponerle pines macho, mientras que en la plataforma se ve un sensor que tiene pines macho para conectarle headers hembra. También lo que sucede mucho es que a veces cambian el orden de los pines. Es importante que a partir de ahora, en todos los sensores que vayamos a ocupar, te fijes principalmente en la nomenclatura que viene en la serigrafía del sensor y no principalmente en el circuito. El circuito es una guía para ver a dónde va conectado el pin de positivo, a dónde va conectado el pin de la señal, a dónde va conectado el pin de GND. Sin embargo, lo que quiero decir es que el orden puede cambiar incluso en el mismo fabricante. Por favor, trata de estar al pendiente de estos cambios en tu componente.
Una que dice, ahora vamos a observar qué dicen las etiquetas del sensor. Hay una que dice BCC, hay otra que dice GND, y hay otra que en mi caso dice SIG, de signal, de señal. También puede decir simplemente S. La terminal de BCC es la alimentación, lo que quiere decir es Voltage at Common Collector. Esta es una configuración que se hace en distintos circuitos electrónicos para indicar que por ahí tiene que alimentarse. También dice GND. GND se refiere a ground, a la tierra. Cuando estamos hablando de la tierra se refiere a la referencia, es decir, al voltaje de referencia a partir del cual empezamos a contar. En nuestro caso y por convención, ese voltaje es el voltaje de tierra. El voltaje de tierra, igual por convención, está considerado como 0 volts. Sin embargo, es bien importante que tomes en cuenta lo siguiente. En algunas ocasiones, simplemente por jerga, por lenguaje, es posible que yo me refiera a GND como la terminal negativa. Si nosotros pensamos en una batería de reloj o en una batería AA, estas vienen etiquetadas así, positivo y negativo. Negativo no se refiere a que por ahí está saliendo un voltaje negativo, es decir, menos 1.5 volts o menos 3.3 volts. Simplemente es una referencia para que nosotros podamos entender que son terminales opuestas y que no debemos conectarlas al revés. Es por eso que a veces en ocasiones en las lecciones anteriores me refería a esta terminal como negativo, o probablemente lo haga más adelante. Pero quiero que tengas en mente que en realidad me refiero a la terminal GND. De ahora en adelante voy a tratar de mencionarlo como GND o como tierra o como referencia. También nota que tu microcontrolador tiene dos pines que dicen GND. Por ahí es donde va a salir este voltaje de tierra o voltaje de referencia. Otra cosa bien importante que debes tener en mente es que este voltaje GND está directamente conectado a la alimentación. Y si tú estás alimentando directamente tu fotón con el USB al puerto de tu laptop, lo que estás viendo es la referencia o la tierra que está en tu laptop o en tu equipo de cómputo, que va a ser la misma para este circuito. Esta referencia está proporcionada por tu fuente de alimentación, ya sea un eliminador o la misma batería. Si tienes conectado tu eliminador al tomacorriente de pared y este tomacorriente está aterrizado, es decir, tiene la tercera patita y esta tercera patita está conectado físicamente a la tierra, lo que vas a ver aquí sí es 0 volts. Si tú tienes un eliminador de dos patitas o tu instalación eléctrica no está aterrizada, lo que vas a ver es una tierra que probablemente no sea 0 volts. Es por eso que, sin importar que tengas una instalación aterrizada o no, es bien importante que siempre trates de tener cuidado a la hora de manipular los componentes electrónicos. Esto con el fin de evitar toda clase de choques eléctricos o chispazos que puedan lastimarte. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a la lección. Simplemente hay que conectarlo en este orden. Aquí, como son tres terminales, no hace falta que haga un puenteo hacia las terminales laterales de la protoboard. Lo voy a hacer a continuación. Hay que recordar lo que se mencionó en las primeras lecciones, que una buena práctica es siempre desenergizar tu circuito antes de hacer cualquier tipo de conexión. Esto es por seguridad, nunca está de más tomar precauciones. Ahora voy a hacer la conexión del circuito. En este caso me fijo cuál es el pin que dice BCC en mi sensor y lo voy a conectar, observa por favor el diagrama, a D7. Más adelante voy a explicar por qué lo conecto a D7. Voy a cambiar de cámara. Luego busco el pin que dice GND, en mi caso es el cable azul. Este sí lo conecto directamente a cualquier pin que diga GND en el botón. Y el de señal lo voy a conectar a A2. Listo, es así como queda mi circuito. Ahora regreso a la lección. Ahora continúo con la lección. Doy clic en el siguiente tema. En esta lección vamos a tratar sobre las señales. ¿Qué es una señal eléctrica y de qué tipos hay? En este caso vemos que hay señales analógicas y digitales y veremos también cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. En electrónica entendemos una señal
como el comportamiento del voltaje con respecto al tiempo. Podemos graficar ese comportamiento como se ve aquí. Ahora, según las características de esta gráfica, es como hacemos la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. La señal digital es considerada aquella señal que toma valores discretos. Con esto me refiero a que solamente toma valores conocidos. En este caso, lo que vamos a manejar es una señal binaria, es decir, una señal que tome valores de 0 volts y de 3.3 volts. Esta alternancia entre valores conocidos es lo que me permite transmitir información a través de códigos. Los códigos es simplemente alternar la forma en la que esta señal digital se comporta para representar esa información. Por otro lado están las señales analógicas. Las señales analógicas son aquellas que tienen distintos valores a lo largo del tiempo. En este ejemplo se puede ver una señal senoidal. Este comportamiento tiene una forma curva cuando lo graficas con respecto al tiempo, y es precisamente esta característica curva la que lleva la información. En el caso de esta señal, el cambio de voltaje es la información a transmitir. Pensando en el sensor analógico que estamos ocupando para leer la humedad de la tierra, justamente lo que queremos es leer esa variación de voltaje. Ahora vamos al siguiente tema. Las bases de la comunicación serial. Como te dije, con una señal digital es posible transmitir información y se hace a través de alternar los valores conocidos que representan 0 y 1, hay o no hay presencia de información, o eléctricamente los valores alternados entre 0 volts y 3.3 volts para el microcontrolador Particle Photon. Para transmitir información con una señal digital, lo más fácil es hacer una comunicación serial. Con serial se refiere a que a través de un solo cable se van a transmitir los datos de forma serial, es decir, en serie, es decir, uno después del otro. Aquí se puede ver una gráfica que representa esta comunicación serial. Podemos entenderla a través del tiempo. Conforme va pasando el tiempo va cambiando de valor. Aquí puedes observar este bloque que dice out y CLK. Este bloque indica de dónde sale la información y se dirige a este bloque que dice in CLK. La línea que dice out es la línea que lleva la información. La línea que dice CLK es la línea del reloj. La línea del reloj es una señal digital, es una señal que está oscilando de forma constante y que nos indica cuándo viene un nuevo dato. En este caso lo que podemos observar es que primero se envió el dato del bit 7, después el dato del bit 6, después el dato del bit 5, etc. Esta numeración me indica que lo que se envió fue un byte. Un byte es equivalente a 8 bits. En este caso la información está representada con un círculo. Lo que quiere decir es que cuando yo mande una señal de CLK, una señal de reloj, y esta esté en un valor alto, voy a hacer la lectura en el otro pin. Y el voltaje que tenga en ese otro pin en ese momento es mi información. Por ejemplo, yo podría tener en B0 un voltaje de 0 volts y en B1 un voltaje de 1 volt. Es así como se manda la información a través de serial. Es importante tener nociones de esto, ya que la comunicación serial va a ser una herramienta que vamos a ocupar constantemente en el monitoreo de los circuitos. Como información adicional, es importante que sepas qué significa USB. USB significa Universal Serial Port, puerto serial universal. Esto quiere decir que la información a través del cable USB se transmite de esa forma, se transmite de forma serial. La configuración no es exactamente como esta, ya que consiste en un pin de positivo, un pin de negativo, un pin de envío de información y un pin de recepción de información. Sin embargo, el principio a través del cual se transmite la información, que es serial, es decir, primero un dato, después el otro, es la misma que la comunicación serial que se ve acá. Otra cosa importante a saber sobre las comunicaciones seriales es que existen de manera síncrona y asíncrona. Las comunicaciones síncronas son aquellas que suceden siempre a la misma velocidad, las que dependen de un reloj, como se ve aquí. Las comunicaciones asíncronas no requieren de un reloj estable y pueden transmitirse a distintas tasas de velocidad. Adicionalmente, existen otros protocolos de comunicación que son bastante útiles y que se basan en la comunicación serial. Algunos de ellos son I2C y SPI.
Estos protocolos de comunicación van a ser ocupados en algunos sensores de este curso, así que pon mucha atención. Ahora vamos a dirigirnos al siguiente tema: comunicación serial asíncrona. La comunicación serial asíncrona, como lo mencioné antes, puede tener distintas tasas de transmisión de información. No dependen exactamente de un reloj que les indique en qué momento ha llegado la información. Para poder identificar la información enviada de manera síncrona, existen distintas técnicas. En este caso, la presencia de información no va a ser representada simplemente por un voltaje alto o un voltaje bajo, sino que por lo regular se representa por cambios de voltaje. Cada vez que se cambie de un voltaje bajo hacia uno alto, representa por ejemplo un 0. Cada vez que se cambie de un voltaje alto a uno bajo, representa por ejemplo un 1. Esto varía dependiendo de cada uno de los protocolos de comunicación. Sin embargo, la parte importante es la siguiente: la forma en la que se puede identificar la información en una transmisión asíncrona es por el orden de los datos. Aquí se puede ver un ejemplo. El primer bit es el bit de inicio y debe ser un 1. Los siguientes 5 o 9 bits es la información. Después se da un bit de paridad. Esto es para hacer una operación con los bits de información y que den como resultado ese número, ya sea 0 y 1. De esa forma se puede saber si la información llegó correctamente. Y finalmente 1 o 2 bits de parada. De nuevo, esto varía dependiendo del protocolo de transmisión de información. Sin embargo, es importante saber en qué consiste la transmisión de información de manera asíncrona. Ahora, la tasa de baudios es importante. La tasa de baudios se refiere a la cantidad de bits por segundo que están pasando. En general, la tasa más ocupada es 9600 baudios por segundo, ya que podremos llamarle un punto medio. La información pasa suficientemente rápido para ser útil y pasa lo suficientemente lento para llegar de manera estable. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú pasas la información muy rápido, hay probabilidades de que ésta no llegue correctamente. Es por eso que debe reservarse únicamente para condiciones controladas, donde nada va a interferir en la comunicación. Sin embargo, si tú mandas una tasa de audios baja, por ejemplo 1200 baudios, tú puedes arriesgarte a llevar este tipo de transmisiones a entornos mucho más ruidosos, mucho más difíciles de controlar. Sin embargo, la información va a pasar de una manera muy lenta. Hay que hacer un equilibrio entre la velocidad de información y la seguridad con la que queremos que llegue. Y finalmente, aquí se puede ver un ejemplo de cómo se verían dos mensajes enviados con el protocolo 9608N1. La idea es que 9600 bits pasan por segundo. Se tiene un bit de inicio de 0 que está en cada uno de los dos mensajes, y se tiene un bit de alto que es un 1 que está al final de ambos mensajes. Entre ellos se tienen 7 bits que son diferentes en cada uno de los mensajes y que representan la información a transmitir. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es instalación de una terminal serial. Es importante tener una terminal serial para leer los mensajes que provengan del botón. Tú puedes escoger la que tú quieras. En el curso vamos a trabajar con TeraTerm. La seleccionamos porque es una terminal muy simple, es de código abierto y no hay que hacer gran configuración. Sin embargo, tú puedes ocupar, por ejemplo, el monitor serial que viene en el software de Arduino. También está el software PuTTY o cualquier otra terminal serial. Si tienes Linux, ya hay un comando que te permite leer mensajes seriales de forma nativa. Esta aplicación se llama Screen. La puedes instalar de una forma muy fácil y mandarla a llamar simplemente con su nombre y el nombre del dispositivo. Para Windows vamos a ocupar TeraTerm, como había comentado. Aquí viene el enlace directo para la descarga. Y bien, aquí busco la última versión en el ejecutable. Y aquí está, ya me sale la descarga. Le doy guardar archivo. Y cuando termine la descarga, ejecuto ese archivo. Me pide permiso de administrador, le digo que sí.
y acepto la licencia. En este caso voy a seleccionar una ubicación de instalación diferente. Ustedes pueden dejarlo sin ningún problema en la ubicación predeterminada. Bien, yo he seleccionado esa ubicación. Ahora hago clic en siguiente. Puedo dejar esta configuración como está. Escojo el idioma y simplemente continúo hasta terminar. Aquí pueden hacer distintas configuraciones de la interfaz de usuario. En este caso yo lo voy a dejar todo tal cual está y doy clic en instalar. La instalación es muy rápida, la voy a lanzar para que vean cómo se ve. Y bien, aquí lo que me pregunta es qué tipo de conexión quiero hacer. En este caso no tengo conectado mi fotón, por lo cual no me sale la opción de hacer la comunicación serial. Me da por defecto la TCP. Lo voy a cancelar para que vean la interfaz. Esta es la interfaz es súper sencilla. Bien, vamos a continuar con la lección. La voy a dejar abierta por el momento. Aquí se puede ver el código a cargar para hacer funcionar este prototipo. Voy a dirigirme a build.particle.io y voy a seleccionar el código de la sección 5, lección 1. Aquí está. Este código es el mismo que está acá. Lo voy a explicar brevemente. Al principio se tiene la asignación de variables. Se escoge una variable que se llama val con valor 0, en la cual se van a guardar los valores del sensor. Está la variable soil que se le asigna a 2, que ahí va a ser donde se hace la lectura del sensor. Se selecciona se declara la variable soil power, que va a estar en este caso en D7, y se va a ocupar para encender y apagar el sensor. Esto es importante para que no esté consumiendo electricidad todo el tiempo y para que además la circulación de energía eléctrica que sucede de este pin a este no dañe el sensor por óxido. Entonces, si lo dejamos apagado y solamente lo encendemos durante la lectura, la integridad del sensor va a prolongarse. Ahora vamos a ver las instrucciones de la inicialización del código, es decir, las instrucciones que suceden únicamente una vez al inicio del programa. Primero se inicia la comunicación serial. La comunicación serial es uno de los elementos que se heredan del lenguaje de programación de Arduino y de su IDE. Ya están integrados en la infraestructura de Particle y en la de Arduino. Funciona para los dos. Y bueno, la función se llama begin, que es lo que inicia la comunicación y es parte del objeto serial. Tiene un solo parámetro que indica la velocidad a la cual se va a hacer la comunicación. En este caso 9600 baudios. El siguiente es la configuración del pin soil power como salida, que es con el cual con el cual se va a activar el sensor cuando se haga la lectura, y después digital write soil power low. Esto quiere decir que vamos a empezar con el sensor apagado. Digital write escribe un voltaje en un pin. Vamos a escribir en el pin soil power y vamos a escribir el valor low, es decir, apagado, 0, etc. Esto se interpreta, lo repito, como que se empieza con el sensor apagado. Ahora vamos a ver la parte del cuerpo del programa, que es el void loop, que es todo esto. Se comienza con un mensaje. Este mensaje es importante para que nosotros entendamos qué es lo que está mandando como información. Ocupamos la función print con un parámetro. Ese parámetro es un string y ese string va a ser el mensaje que queremos que se imprima en el monitor serial. La función print es parte del objeto serial. Después mandamos a imprimir el valor de la lectura. Este valor de la lectura es una función. Esta función la vamos a declarar nosotros, es decir, nosotros como usuarios, nosotros como desarrolladores vamos a hacer una función manual que nos permita mandar a llamar una aplicación o realizar un proceso de forma automatizada. El uso de funciones
es para facilitarte las cosas. En lugar de que tú tengas que escribir todas las instrucciones de este procedimiento cada vez, lo único que tienes que hacer es escribirlas y declararlas una vez bajo el nombre de esta función y llamarlo cada vez que haga falta. Bien, aquí quiero que notes otra cosa. No estamos ocupando la función print, sino la función println. Eso quiere decir que se va a dar un enter después de imprimir lo que está aquí adentro. Y bueno, la función println también forma parte del objeto serial. Ahora vamos a saltarnos por un momento que es la lectura del sensor, que se llama readSoil, y vamos a continuar con la lógica del programa. Aquí simplemente tenemos que entender o dar por hecho que readSoil hace la lectura y lo pone en una variable que me permite obtener la información y trabajar con esa información. Después de hacer la lectura voy a dar un tiempo de espera de 1 segundo. En este if se va a hacer la siguiente pregunta: si el valor de la lectura readSoil es mayor a 250, entonces vamos a ocupar esta función que es propiedad únicamente de Particle, que nos permite controlar el LED RGB y que nos da el control, es decir, RGB cuando se le da un valor de true, cuando se le da un valor de positivo, cuando se activa, nos va a permitir a nosotros como desarrolladores tomar el control del LED RGB. Y ahora sí podemos ocupar la función color del objeto RGB, que nos permite poner en código RGB el color que queremos que se visualice. Esto lo que está haciendo es que si la lectura es muy baja, si la humedad es muy poca, va a prender en rojo y me va a dar retroalimentación visual de que tengo que echarle agua. Si eso no sucede, es decir, en cualquier otro caso, en el caso de que la lectura sea mayor a 250, lo que va a suceder es ceder el control del LED RGB. Lo que va a pasar aquí es que el color del RGB va a pasar de nuevo al control del fotón y va a ser el código de funcionamiento que esté en ese momento. Si está funcionando todo correctamente, va a estar respirando en color cian. Ahora sí vamos a abordar la función readSoil, que es la que vamos a desarrollar. Aquí te voy a dar la explicación de qué es una función, cuál es su estructura, en qué consiste, cómo se manda a llamar, etc. Observa lo siguiente. Afuera de las llaves del void loop, es decir, afuera del programa principal, como en un apartado diferente, vamos a crear esta función, es decir, vamos a declarar esta función. Para declarar una función se tiene que hacer lo siguiente: se pone el tipo de variable que va a dar como resultado. En el caso de acá, void loop es una función que se repite constantemente, pero no da como resultado un número. En este caso queremos que esta función, cuando se ejecute, sí queremos que nos dé como resultado un número. Ese número de resultado queremos que sea de tipo int, que sea considerado como una variable de tipo int. Así que por eso ponemos el int aquí. Ahora ponemos el nombre de la función. Este nombre de función tiene las mismas reglas de nombramiento que cualquier otra variable. Eso ya lo expliqué en los primeros videos. Y después, para la declaración de esta función, debe tener un paréntesis. Adentro de este paréntesis se pueden poner distintos parámetros. Es decir, cuando yo la mande a llamar, puedo poner ahí variables o mensajitos que van a funcionar adentro de esta función. En este caso lo puedo dejar vacío y no va a tomar nada en específico para esa función, sino va a valerse de las variables globales, las que funcionan en cualquier parte del programa. Ahora viene el cuerpo de la función. El cuerpo de la función debe ir adentro de estas llaves. Ejecutar una función va a ser equivalente a ejecutar todas estas instrucciones. Ahora, nota lo siguiente: cuando tú declaras una función, no le pones punto y coma a estas llaves. Es más o menos el motivo por el cual no le pones punto y coma a este if cuando lo mandas a llamar. Sin embargo, cuando sí ocupas una función, cuando la vas a ejecutar, no le pones las llaves, pero sí le pones un punto y coma, como acá en delay.
En este caso no hace falta ponerle un punto y coma aquí, porque ya se da por hecho. Se da por hecho que adentro de ese paréntesis va a haber una sola instrucción. Así que bueno, ahí está además. Pero si nosotros la mandáramos a llamar aparte, en cualquier parte del programa, por ejemplo aquí, sí haría falta ponerle un punto y coma. Iría así. Bueno, ahorita ya expliqué por qué no hace falta eso, pero es importante que lo tengas en mente. El cuerpo de esta función son estas instrucciones. Primero voy a decir en qué consisten y después las voy a explicar. Se va a activar el sensor, se va a hacer una espera para asegurarnos de que el sensor se energice correctamente. Se va a hacer la lectura del sensor y su lectura se va a colocar en una variable y después se va a apagar ese sensor. Una vez que el sensor esté apagado, se va a dar el retorno. El retorno es el resultado de esta función. La instrucción return por lo general significa el final de la función. Yo puedo poner más instrucciones después de return, pero return va a finalizar lo que haya después. Se pueden poner returns en medio de las funciones si hay condiciones, es decir, si la condición me lleva a un evento satisfactorio o un evento que estoy buscando, a algo correcto que quiero que salga de esa función. Aquí, como ya acabé, lo puedo dejar al final y no pasa nada. El retorno de esta función me va a dar el valor de val. Recuerda que val fue una variable que fue declarada al inicio del programa. Es una variable global y puede ser ocupada en todo el programa. Yo aquí pude haberla declarado como variable local y funcionaría únicamente aquí adentro. En este caso no estaría mal porque no se ocupa en ninguna parte del programa más que aquí adentro. Ahora sí voy a explicarlo de forma técnica. La función digitalWrite es la función que me permite escribir en un pin. Tiene dos parámetros. Uno es el pin en el cual se va a escribir y el otro es el valor que se va a escribir. Después se da una espera, que es la función delay, y tiene un parámetro que es el tiempo en milisegundos que se va a esperar. Ahora se hace la asignación de la lectura que da como resultado la ejecución de la función analogRead y se asigna a la variable val. Aquí se puede ver que es una asignación porque es solamente un signo de igual. En una comparación deben ser dos signos de igual. La función analogRead tiene un parámetro que es el pin en el cual se va a hacer la lectura. Finalmente se ocupa otra vez la escritura digital para apagar el sensor. Y digitalWrite, como lo acabo de decir, tiene dos parámetros, el pin en el que se escribe y después el valor que se le escribe. Y bueno, aquí return val, ya lo expliqué, es el valor que va a retornar. Yo puedo darle como retorno una variable o un valor arbitrario, como es una constante. Por ejemplo, 0, como se vio en el ejemplo en el que se prende un LED a través de terminal de comandos. Yo le pido que me dé como retorno 0 en el caso de que lo apague, como 1 en el caso de que lo prenda y menos 1 en el caso de que no esté definido ese caso, de que sea una excepción o de que se presente un error. Pero bueno, para este ejemplo se va a ocupar el valor val. Ahora sí vamos a regresar a retomar el programa. Yo voy a imprimir, después del mensaje humedad de suelo, el resultado de esta función. El hecho de que yo la ponga aquí adentro significa que se va a ejecutar y su resultado es como si yo aquí le pusiera val. Como val es una variable global, si yo pongo esto me daría el mismo resultado, pero no se ejecutaría. Esto funcionaría si yo tuviera alguna forma de darle un valor a la variable val. Por ejemplo, si yo escribiera lo siguiente. De esta forma, la función ya se ejecutó, ya se hizo la lectura. Solamente que si lo pongo de esta forma, el retorno no va a devolver información ni la va a guardar en ningún lugar. Sin embargo, como val es una variable global, el valor va a estar presente ahí y se va a imprimir de forma correcta. Aunque esto no es deseado porque ese valor se pierde, es como usar dos instrucciones cuando puedes ocupar una. Y bien,
Aquí también se puede ejemplificar cómo mandar a llamar una función y dónde va punto y coma y dónde no va punto y coma. Voy a regresar esto a como estaba y ahí está. Entonces continúo con la lógica del programa. Cuando se hace la lectura, cuando se tiene el valor de ese pin, se compara qué valor tiene para saber si le falta agua a la planta o no. Bien, ahora voy a regresar a la lección. Lo que sigue es la conexión serial al fotón. En este caso ya se ve la conexión serial al fotón, así que lo que sigue es cargar un código. Yo voy a energizar el sensor conectándolo al puerto USB de la computadora. Espero a que se estabilice. Y ahora sí presiono el botón flash. Bien, ahora puedes ver que el LED cambia a color rojo. No sé si se alcanza a apreciar suficientemente bien en el video, pero está parpadeando en rojo. Ahora, el LED azul que está en D7 parpadea momentáneamente cada vez que se hace una lectura. Está parpadeando únicamente durante 10 milisegundos como indica el programa. Ahora nota lo siguiente: si yo toco el sensor, cambia el color del LED. Esto es porque está midiendo la humedad o la resistividad que estoy presentando al momento de tocar el sensor. En este caso yo no tengo disponible una maceta con tierra húmeda como para colocarle el sensor. Sin embargo, con mis dedos puedo modificar la lectura. Ahora vamos a ver la lectura en el monitor serial. Aquí yo puedo dirigirme a mi Teraterm y puedo hacer varias cosas. Puedo crear una nueva conexión o simplemente lo cierro y lo vuelvo a ejecutar. Aquí está. Una vez que lo vuelvo a ejecutar ya me da la opción de la comunicación serial. Yo escojo el puerto COM en el cual tengo conectado mi fotón. Una nota muy importante: aquí solamente lo va a detectar si ustedes ya instalaron el CLI. Esto es porque el CLI instala los drivers. Si no te sale tu fotón aquí, es bien importante que regreses al administrador de dispositivos y revises si tienes los últimos drivers. En este caso simplemente selecciono el fotón, lo único que tengo disponible, y doy OK. Ahora yo puedo observar que ya me está saliendo un mensaje. Este mensaje me indica la humedad de suelo presente en esta lectura. Puedes observar que se sincroniza con el parpadeo del LED azul que está en el fotón. Ahora yo voy a configurar esto para que sea mucho más claro. Yo puedo darle clic en Setup y en Font para seleccionar el tipo de fuente, para seleccionar el tamaño de la fuente, y aquí yo voy a escoger 14. De esta forma se ven mucho más claros los números. Ahora sí me vuelvo a acercar y se ve mucho mejor. En el momento en el que yo toco el sensor, va a cambiar el valor de la lectura, y también va a cambiar en el momento en el que tú lo insertes en tierra húmeda. Cuando yo lo toco, si yo lo toco suavemente, voy cambiando, voy viendo distintos valores. Por ejemplo, ahí estuvo un momento en 178, pero yo cuando lo toco, cuando lo dejo presionado, tengo un valor entre 2048, 1800, 2400. Pues si yo lo presiono firmemente, si yo lo aprieto, este valor cambia. Ahí se fue a 3100, 3300, etc. Esto va a modificar la lectura. Lo que quiero decir con esto es que aquí tú tienes que configurar tu sensor para hacer la lectura de la humedad que tú buscas en
en tu sustrato, en la tierra, en la maceta en la que quieras medir, en el campo de cultivo en el cual estés implementando este tipo de sensores. Por ejemplo, aquí si yo lo toco suavemente, la lectura oscila por ahí de 2700, 2500. Si yo me dirijo a mi código y cambio este parámetro en la comparación de 250, por ejemplo, a 3000 y lo cargo, lo que va a suceder es que tengo que hacer énfasis en la presión que se hace en el sensor para cambiar el color del LED y para detonar mi notificación. Ahora, yo lo puedo tocar suavemente y está abajo de 3000. Entonces observa cómo va cambiando. Si yo lo aprieto, ahí ya se activa el sensor, ya se activa la lectura de que está en un estado óptimo. Ahí se ve. Si yo no lo aprieto con suficiente fuerza, regresa a rojo. En este caso varía bastante porque lo estoy haciendo con mi mano, pero en el momento en el que tú lo claves en tierra, esta lectura va a ser muy estable. Es importante que hagas pruebas para saber cuál es el nivel de humedad que tú quieres en la tierra que estás midiendo. Ahora te comento cómo funciona este sensor. Este sensor lo único que hace es amplificar la señal de la cantidad de electricidad que pasa de una terminal a la otra. Aquí lo que está haciendo es simplemente aplicar electricidad en una y ver cuánta electricidad llega a la otra. La humedad de mi mano deja pasar una pequeña cantidad. La tierra igual, la humedad que esté ahí va a permitir pasar una pequeña cantidad. Si la tierra está completamente mojada, va a pasar toda la electricidad y la lectura que nos va a marcar es 4096. En este caso, como está en seco, está marcando algo muy cercano a cero. Esa señal que marca de 1 o 2 es considerada ruido. Y finalmente, esta característica en la que la lectura va variando, la que se va moviendo a través del tiempo, es lo que lo conforma como una señal analógica. Lo que queremos leer es precisamente esa variación. En una señal digital, como es el botón que leímos en el video anterior, que solamente toma dos valores, encendido, apagado, activado, desactivado, estamos leyendo una señal digital, solo dos valores. Ahora bien, vamos a regresar a la lección, vamos a ver qué nos indica. Bueno, aquí está la explicación de cómo hacer la lectura con Teraterm, eso ya lo vimos. Aquí se te explica la comparativa para detonar el envío de la notificación con el RGB. Y bien, vamos a ir al siguiente tema, que es la explicación del código. La explicación del código ya la hice parte por parte. Ahorita me he detenido bastante en hacer la explicación de la estructura del programa. Ya más adelante solamente voy a explicar las instrucciones que tienen que ver con ese ejercicio en particular. Bueno, aquí está la explicación del monitor serial, las funciones, la lectura analógica, etc. El siguiente tema es el convertidor analógico digital. Como te mencioné, el convertidor analógico digital es una serie de circuitos internos que se van activando dependiendo del voltaje que tiene, y su señal es lo que se transforma en un valor binario que identifica el microcontrolador y que es equivalente a 4096 niveles. Aquí se puede observar la cantidad de voltaje que se detecta por nivel. Se detectan 0.0008 volts por cada uno de los niveles, es decir, la precisión de este convertidor analógico digital es bastante buena. De nuevo, recuerda que solamente funciona en voltajes de 0 a 3.3 volts. Si le pones voltajes negativos, te va a dar 0, no va a ser una lectura correcta. Aquí hay una pequeña representación de cómo se ve una señal analógica leída con un convertidor analógico digital. La señal que nosotros observamos en un principio tenía una línea completamente curva. Esta se ve más o menos cuadrada. Estos escalones quieren decir dos cosas. La distancia de este escalón a este escalón quiere decir el tiempo que hay entre cada lectura, y la distancia
de altura entre este escalón y este escalón nos quiere decir la resolución. Es decir, en teoría, bueno, esta es una ilustración, pero acá en teoría deberían haber 4096 pasos, y el tiempo que se marca entre lectura es el tiempo que se configuró acá, que es el tiempo que pusiste en tu programa, que si no me equivoco es de 500 milisegundos o de un segundo. Sí, es de un segundo. Adicionalmente, si tú haces la lectura a la mayor velocidad del microcontrolador, esto se va a cerrar. Es posible cambiar la resolución a nivel del tiempo con una configuración, pero no es posible cambiar la resolución en cuanto a niveles, porque ya está construido ahí un convertidor analógico digital que tiene 4096 niveles. Este es el fin de la lección. Es el fin de la lección 1 de la sección 5. Voy a poner en otro video la clase de la lección 2 de la sección 5. Por el momento es todo. Espero que esta clase te haya gustado. Por tu atención, muchas gracias.